Ya mejor no pienso que lo he visto todo, porque siempre que he pensado que ya lo he visto todo en la iglesia, después me entero de algo todavía más sorprendente. Así como esto que te voy a contar, veía en cierta documentación que hace 6 años ya, casi 6 años, aquí en la arquidiócesis donde yo vivo, una mañana una señora a quien llamaremos la señora MD, solo para contarte lo que sucedió, no hacer acusaciones. La señora MD fue a su parroquia para participar en su club de lectura. Era media mañana, la señora MD estacionó su automóvil, caminó hacia la iglesia, pasó de largo por la entrada de la iglesia y después se dirigió por uno de los senderos que atraviesan el patio para llegar al acceso lateral de la iglesia. La señora MD usaba con regularidad ese sendero y había visto a otras personas usarlo también. El personal de la parroquia sabía que había personas que usaban el acceso lateral, aunque la mayoría entraban a la iglesia por la puerta principal. En invierno, 3 años antes de este suceso, el personal de la iglesia había motivado a los feligreses a no usar la entrada principal porque abrirla repetidamente provocaba que la oficina de la secretaria de la parroquia se enfriara. 3 años antes. Volvamos al día 3 años después, cuando la señora MD vino a la parroquia a su club de lectura. De camino por ese sendero, dirigiéndose al acceso lateral de la iglesia, llegó al patio de la escuela parroquial, donde tenía lugar el recreo de los niños. Es un patio que cuenta con una cancha de baloncesto de superficie dura y 2 canastas. La señora MD observó que los niños de la escuela jugaban en el recreo en el patio y pasó caminando al lado de un niño que sostenía una pelota de baloncesto. Continuó su camino cuando una pelota de baloncesto le golpeó debajo de los tobillos, provocando que cayera y se lastimara la rodilla izquierda. ¿Qué hizo entonces la señora MD? Demandó legalmente a la arquidiócesis. La razón de la demanda es que esa parroquia no cuenta con instalaciones seguras. Se fueron a juicio. La arquidiócesis o los abogados de la arquidiócesis solicitaron que se descartara la acusación por carencia de fundamentos y se resolvió en el juicio aceptar la petición de la arquidiócesis. ¿Qué hizo entonces la señora MD? Apeló a una instancia superior de justicia, alegando que la iglesia debía tener conocimiento de que el patio de los niños era un lugar riesgoso, por lo cual la iglesia debió prever que la señora MD corría el riesgo de lastimarse. Una vez más, en la Corte de Apelación, el fallo fue a favor de la arquidiócesis. No sé qué pensaba esta señora o qué quería la señora, que la parroquia colocara un letrero que dijera precaución, zona de peligro, niños jugando. A fin de cuentas, es cosa de sentido común que si se pasa junto a un patio de una escuela donde los niños están en recreo jugando, lo menos que puede hacer uno es tener cuidado. Y además ser consciente de que puede pasar un accidente. Esa pelota de baloncesto, así como le pegó a esta señora MD, le pudo haber pegado a un niño, le pudo haber pegado a una niña, le pudo haber pegado a una maestra o no le pudo haber pegado a nadie. Son cosas que pasan en un recreo. Pero bueno, también la acusación estaba motivada en parte porque el personal de la iglesia había pedido 3 años antes que los fieles no entraran por la puerta principal, sino por el acceso lateral, para que no se enfriara la oficina de la secretaria. Y pues bueno, lógicamente cuando se quiere ganar un juicio a toda costa, se buscan todos los argumentos. El caso es que ni en el primer juicio ni en la Corte de Apelación tuvo éxito la acusación de esta señora. Una señora católica que va a la parroquia a participar entre semana en un club de lectura. Uno se imagina que
quien participe en un club de lectura, en una parroquia, así como quien participe en cualquier actividad parroquial, además de ir a misa los domingos, pues es un católico comprometido, que ama a Dios, comprometido con su fe, comprometido con la iglesia. Los accidentes pasan. Esto ni siquiera fue un accidente imprudencial. Fue simplemente un accidente desafortunado en un área de juegos infantil, en un momento de recreo, donde se jugaba el baloncesto, porque había una cancha de baloncesto. A mí me asalta la duda. Alguien que participa en este tipo de actividades, nuevamente alguien que uno pensaría, pues, que ama a Dios, que en consecuencia ama a la iglesia, como que no se explica una reacción de esta naturaleza. Tratar de sacarle ventaja a la iglesia, tratar de aprovecharse de la iglesia, tratar de cobrárselas a la iglesia por un desafortunado accidente, pero llevarlo a ese nivel, llevarlo al nivel de una demanda legal, de un juicio y después de mandarlo a la corte de apelaciones. ¿Qué tanto amamos realmente a la iglesia? ¿Qué tanto entendemos qué es la iglesia? ¿Qué tanto somos conscientes de que somos parte de la iglesia misma? Por supuesto que hay situaciones que ameritan una demanda. Lamentablemente la iglesia, muchas veces como empleadora, pues lamentablemente sí, a veces hay abusos de autoridad, hay abusos de poder, a veces hay alguien que hace una denuncia legítima y después sufre represalias, cosa que es prohibido por los códigos de conducta de las diócesis y de las escuelas católicas. No se diga los execrables casos de abusos. Por supuesto que ante esas injusticias no podemos dejarnos. Mal haríamos en justicia dejándonos. Y por eso hay esos recursos legales. Pero para casos como este, leyendo este caso que te acabo de contar, seguí investigando, encontré otro anterior a este, de una señora que iba con su esposo, iban subiendo las escaleras o las escalinatas para llegar a una iglesia, para entrar a la iglesia, para ir a misa. De pronto la señora dice que no sabe cómo, pero se cayó en la escalera. Bueno, pues también ¿qué hizo? Demandó a la arquidiócesis porque la escalera no tenía barandales, no tenía pasamanos. Y pues en este caso se revisó porque según la ley de construcción de esta ciudad, todas las escaleras públicas deben tener un pasamanos y se especifica la distancia del pasamanos. En fin, hay todo un código de construcción a ese respecto, pero hay una excepción. Lo que se considera escaleras monumentales o escalinatas monumentales no necesitan de un pasamanos. Por ejemplo, las escaleras grandes que llegan al acceso de un edificio de gobierno, a una biblioteca pública antigua, que en este caso además era una iglesia muy antigua, que fue construida muchas décadas antes de que existiera este código de construcción, y que aun cuando el código de construcción exige que todas las escaleras, incluso las que fueron construidas antes, tengan esos pasamanos en edificios públicos, pues según la ley vigente sigue habiendo esa excepción para lo que se considera escalinatas o escaleras monumentales, lo cual es el caso de esta iglesia en cuestión. De modo que esta señora pues hizo la demanda, el jurado falló a favor de la iglesia y pues ella lo llevó de plano a la Suprema Corte de Justicia del Estado para apelar y nuevamente perdió el caso. Yo me pregunto otra vez, ¿por qué ese afán de querer cobrárselas todas a la iglesia? ¿Por qué ese afán de pelearse con la iglesia? Somos parte de la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Insisto, cuando miembros de la iglesia cometen actos ilegales, cometen actos injustos, es otra cosa. Pero cuando no sucede así, pelearte con la iglesia. Ahora, hay una cuestión también de fondo, muy de fondo, que no podemos soslayar y que tiene que ver con una actitud típica de las personas resentidas, de esos que de todo se ofenden. Esa manía de que pase lo que pase, a fuerzas alguien tiene que tener la culpa, porque todo lo que me suceda es una ofensa, es una agresión. Y alguien entonces tiene que ser culpable de esa agresión. En consecuencia, alguien tiene que pagármelas, porque me las debe. Si una pelota sale del control de unos niños que juegan al baloncesto, tal vez alguien tiró a la canasta, no entró el balón, rebotó, rodó y le pegó a la señora. En lugar de entender que fue un accidente,
No, fue una ofensa. Y ahora alguien me las debe y me las tiene que pagar y me las tiene que pagar todas juntas. Así nos tengamos que ir a juicio, así nos tengamos que ir a la Suprema Corte. Si me caí de las escaleras y no sé yo ni por qué, pero me caí en las escaleras, alguien tiene que tener la culpa. Entonces alguien me las debe y alguien me las tiene que pagar todas juntas. Cuidado con eso, tenemos que aceptar que hay cosas que pasan y que no necesariamente hay un culpable. Y que hay cosas que pasan y no porque nos pasen significa que son una ofensa. Pero es tan común también esa actitud de que a fuerzas alguien es el culpable de lo que me pase y en consecuencia me las tiene que pagar. Así sea la iglesia. Para pensarse, para pensarse. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.